Buenas tardes, ya estamos aquí una vez más en una emisión de Razón y Justicia, un programa del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Quiero recordarles a todos ustedes nuestro teléfono 36 33 35 58 45 o bien nuestro correo electrónico contacto@id.edu.mx. Hoy con un tema por demás interesante que tiene que ver con lo que es la responsabilidad patrimonial y la responsabilidad patrimonial del Estado versus Ley General de Víctimas. Esto es la reparación integral del Estado. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que compaginar esta situación que tiene que ver con la reparación del Estado que está estipulado en el artículo primero de nuestra Constitución. Y para ello hemos invitado, por supuesto, en primer lugar a la doctora Bertalicia Esparza, que también nos acompaña. Buenas tardes, doctora. Qué gusto. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros. Un día de cafecito. Otro día más de cafecito para poder hablar con ustedes de estos temas jurídicos, temas selectos que tienen que ver con el ejercicio de la abogacía y también con la responsabilidad que debe de existir también por parte de los servidores públicos y todos estos derechos que como ciudadanos debemos de conocer. Para ello hemos invitado a un gran abogado, litigante, que se ha dedicado precisamente a llevar varios asuntos sobre este tema y que hoy seguramente con sus conocimientos nos va a ilustrar. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a uno ya de nuestros amigos cotidianos, ponentes, expositores dentro de lo que es el Instituto de Altos Estudios, al licenciado Michel Antonio Flores García. ¿Seremos parientes, García? Seremos parientes o primos lejanos. O primos lejanos, pero algo hay de García en todo esto. Bienvenido, Tony. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, qué mejor que hablar de uno de los temas que más me apasiona, que más ha avanzado en México. En realidad, la garantía de la institución de la responsabilidad patrimonial nace en México en el año 2002, relativamente es nueva y hemos avanzado, sin embargo, nos falta bastante en avanzar en el derecho de daños. Afortunadamente, gracias a la reforma constitucional del año 2011, pues bueno, nos hemos ido trayendo criterios jurisprudenciales por parte de la Corte Interamericana, así como doctrina extranjera, que nos ha permitido acrecentar el catálogo del derecho de daños. Pues bueno, bienvenido. Me llama la atención que dices, nace en México en el año 2002. Pero ¿cuáles son los antecedentes inmediatos a esto en la esfera internacional? Bueno, para empezar, el primer antecedente que podemos hablar sobre la responsabilidad del Estado en México viene desde la Revolución. Terminada la Revolución, aproximadamente en el año 1918-1919, México, derivado de la Revolución, ocasionó varios daños a extranjeros. Y la presión internacional era tan grande que México crea la primera legislación, un decreto para indemnizar a este tipo de extranjeros. Sin embargo, desde esta fecha y hasta el 2002, el problema de esta responsabilidad es que tenía dos características. Era subjetiva y era subsidiaria. ¿Qué es subjetiva? Al igual que en la responsabilidad civil, se necesitaba acreditar la culpa, el dolo, la negligencia o la impericia por parte de un servidor público. ¿Y cuál es el problema? Que, como vamos a comentar más adelante, en ocasiones es muy complicado individualizar a un servidor público o a ciertos servidores públicos. Muchas veces el fallo viene como tal de la administración pública. Y subsidiaria, el segundo elemento es que primero nos teníamos que ir en contra del servidor público, demostrar su responsabilidad, que como digo era muy complicada, acabarnos su patrimonio y solamente hasta ese entonces entraba el Estado a responder. Este sistema era muy complicado, no funcionó y es por eso que nace en el 2002 la responsabilidad patrimonial como actualmente la conocemos. Con una responsabilidad objetiva, es decir, que responde la institución por el funcionamiento anormal y directa. No me tengo que ir a demandar al servidor o los servidores públicos, me responde el Estado y ya el Estado se encargará de repetir contra sus servidores públicos. Me hiciste recordar en el siglo XIX la Guerra de los Pasteles.
Correcto, y la cláusula Calvo. correcto. ¿Tiene alguna referencia inmediata con eso? No, son relacionados, sí. De hecho, el derecho de daños viene desde la antigüedad. Incluso en algunos versículos de la Biblia se contemplan a los famosos daños punitivos. Entonces, sí tiene una génesis. Incluso en el derecho romano existía un postulado que se llamaba la lex aquilia, un principio del que nace todos los mecanismos indemnizatorios. Todo aquel que cause un daño está obligado a repararlo. Entonces sí guarda relación directa como antecedente de la responsabilidad que tenemos. Y actualmente, ¿cómo se puede ejercer ese derecho y cuáles limitaciones existen? Bueno, el procedimiento de responsabilidad patrimonial consta de dos vías. Primero, una sede administrativa y después una sede jurisdiccional. Se va ante la entidad que causa el daño y se tiene que tramitar la reclamación con los requisitos de ley. Si la entidad no contesta la demanda, si niega la indemnización o si sí la reconoce, pero simplemente la cantidad que va a pagar pues no es la que corresponde a la reparación, se pasa a una sede jurisdiccional. Yo tengo la firme teoría de que es un mecanismo de control constitucional, porque proviene de la Constitución y cumple con los requisitos para ser considerado como tal. Sin embargo, cuando se incorpora en la Constitución, determina el constituyente permanente que quien debe conocer sobre este juicio pues son los tribunales contenciosos administrativos. Hacen una gran labor, sin embargo yo considero que o se debería aperturar una sala especializada en este tema, una dependencia especializada o directamente un órgano por la especialización del tema. Hay en particular un vocablo que se llama actividad administrativa irregular, y lo irregular por lo general se suele asociar con la ilegalidad y son cuestiones que no pueden considerarse como sinónimos. La irregularidad es cuando se ocasiona un daño a un ciudadano y éste no tiene la obligación de soportarlo. ¿Por qué no tiene la obligación? Por dos motivos: o porque no existe ninguna causa legal o porque no existe causa de justificación. Entonces la irregularidad radica en esto, que si no hay causa de justificación o no hay un precepto legal, se considera que la lesión es indemnizable por el Estado. E incluso la Corte ha ido ampliando este concepto diciendo que también implica el funcionamiento anormal de la administración, por ejemplo, tratándose de casos de negligencia médica, otro tipo de cosas. En esos de negligencia médica. Bueno, ahí sería una plática adicional. Si me invitan, con mucho gusto podemos hablar. Es un tipo de responsabilidad muy particular. Y te lo digo porque tenemos la maestría en responsabilidad médica en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, y además, digo, ya quedas invitado aquí un día para que estés con nosotros, pero y por eso me llama la atención también. Sí, bastante. De manera general... ¿Y más en los tiempos del COVID? Claro, ahorita principalmente en la firma donde un colaborador trabaja, acabamos de publicar un artículo sobre la responsabilidad médica. Y bueno, ahorita, dada la pandemia actual, es importante dos cosas. Primera, nos hemos dado cuenta de la importancia que es preservar nuestra salud, y en segunda, no solamente es imputar responsabilidades al sector médico, al contrario, también es reconocer la gran labor humana y profesional que están haciendo en estos tiempos. Por eso sí es importante tener que los profesionales de la salud o nosotros tengamos cierta noción sobre la responsabilidad médica. En la responsabilidad médica no puede ser la teoría tradicional de la responsabilidad. Por ejemplo, Juan entra bien al quirófano. Juan es operado en el quirófano. Juan muere. La teoría tradicional diría que el doctor que operó a Juan lo mató. Sin embargo, en la ciencia médica pues no acontece así, porque en la ciencia médica hay aspectos biológicos, patológicos, endógenos y todavía más allá del control del propio médico. Y en la negligencia médica lo que se va a juzgar son dos cosas: la lex artis y la lex artis ad hoc. La lex artis son las prácticas reconocidas por la comunidad médica, y la lex artis ad hoc son las prácticas reconocidas pero en determinado médico en concreto. Ejemplo, no podemos imputarle el mismo tipo de responsabilidad a un médico general que a un médico con especialidad y con grandes estudios de posgrado e incluso en el extranjero. Hay que analizar las particularidades del caso para ver si existe o no una responsabilidad. Y su aplicación a las normas oficiales. Es correcto, también el cumplimiento de las normas oficiales. Porque hay muchas veces que no cumplen con el protocolo. Totalmente de acuerdo. Dos ejemplos muy sencillos que a veces los médicos no conocen, y no por
por un simple desconocimiento. Digo, la ciencia médica es tan grande, tan amplia, que pues están luchando en preservar vidas, pero el consentimiento informado por lo general no es conocido por los médicos, y el consentimiento informado no puede ser uno general. Si hay un consentimiento informado general, pero al paciente se le están practicando intervenciones que pueden poner en riesgo su vida, durante cada intervención tienen que recabar otra vez el consentimiento informado. Otra es la integración del expediente clínico. No necesariamente la indebida integración genera responsabilidad, pero sin embargo, si debía de estar a lo mejor un estudio o algún aspecto patológico del paciente y no está, ahí sí se traduciría en una responsabilidad que origina una Y ahí nos disposición. circunscribimos al sector salud público. Público y privado. En este caso la responsabilidad patrimonial sería por responsabilidad del ámbito público, pero también en el ámbito privado existe la responsabilidad civil. Efectivamente. Hace un rato platicábamos con la doctora de esta situación de la responsabilidad patrimonial versus la ley de víctimas. Y yo Ahí es decía, importante nada más puntualizar que es versus, pero no porque se contradigan. justo era lo que sí. te iba a comentar, que no hay no es máscara contra cabellera, ¿no? Pone el Exactamente. santo versus Blue Demon, no. Aquí es una situación diferente. Exactamente. Aquí es una cuestión de complementariedad, Es correcto. no es de contraposición, Es no es cuál va a ponderarse y cuál va a subsistir, sino por el contrario, es cuando en ambas hay una complementación. Correcto. Es correcto, porque ambos son mecanismos indemnizatorios, ambos tienen requisitos distintos, ambos se pueden otorgar medidas de reparación distintas, y precisamente ya la Corte ha analizado que si en un caso de responsabilidad patrimonial se violan derechos humanos, si el estándar de reparación que se obtuvo en la responsabilidad patrimonial no es suficiente para reparar el daño, pues bueno, se puede acudir al mecanismo de la ley de víctimas y obtener ese aspecto complementario. Se podría pensar que a lo mejor se puede caer en el abuso, porque yo me voy, demando por responsabilidad patrimonial, demando una responsabilidad civil, me voy en la vía penal exigiendo la reparación del daño y me voy en la ley de víctimas, y se podrá pensar que en todas se va a condenar al Estado y va a haber una condena constante. No, simplemente que si aquí se otorga la reparación y acá hay una reparación mayor, pues nada más se descuenta la reparación que ya me efectuaron y queda la pendiente, y por eso se complementan también estos dos mecanismos. Claro, no se excluyen, se complementan. Es correcto. Pero bueno, tú puedes optar por una vía u otra, O las dos. o las dos vías inclusive. Puedes ejercitarlas las dos al mismo tiempo. Es correcto. No se excluyen. No se excluye. Eso es muy interesante. Doctora. Pues yo quiero decirle a Tony que felicidades porque Gracias. este fue su tema de tesis en la licenciatura, y creo que ese tema de tesis ya te queda como de primaria, porque hoy manejas ya el tema de una manera más integral. ¿Cuál fue tu tema de tesis, Tony? Bueno, mi tema de tesis es que en la responsabilidad patrimonial del Estado, la finalidad o una de las finalidades es que se repare el daño, pero esta reparación únicamente se da en el aspecto patrimonial. Sin embargo, cuando me fui a analizar el origen de la responsabilidad patrimonial y más allá las finalidades, es que se buscaban tres finalidades. La primera es esa, indemnizar al afectado, y en eso no tenemos problema. Sin embargo, hay otras dos finalidades que yo creo que no se cumplen al 100%, que es la recuperación de la confianza de nosotros en las instituciones públicas y elevar la calidad en la prestación del servicio público. Y pues bueno, en muchas veces, pues ¿cómo se va a elevar la calidad en la prestación del servicio público o cómo se va a recuperar la confianza si no se corrige el actuar irregular? Ejemplo, hablando de responsabilidad médica, si una institución hospitalaria no tiene un medicamento o no tiene un equipo médico, ocasiona una responsabilidad por la institución hospitalaria, porque ellos tienen la obligación de prestar el servicio a la salud. Paga, y es una indemnización, supongamos, 30, 40 millones de pesos. Son estos millones que ahorita en tiempo de pandemia no van a entrar al sector salud. ¿Y quién nos va a pagar? Pues nosotros, porque como lo paga la entidad, pues nosotros vamos a ser los receptores finales. Y yo ahí me pongo a preguntar, el afectado va a quedar reparado en su daño, ¿y nosotros? ¿Nosotros qué culpa tenemos? ¿Qué garantía como sociedad, qué garantía nos da que esta institución hospitalera realmente va a elevar la calidad del servicio público y va a adquirir el medicamento o va a adquirir el equipo?
sería más barato exigirle una garantía para evitar la actividad irregular y que compre el equipo a que siga pagando condenas constantes. Entonces mi tema se enfocó en base a esto y yo propuse en la tesis profesional que aparte de la indemnización se impusieran las garantías de no repetición. Este es un mecanismo que forma parte de la reparación integral que ha sido definido por la Corte Interamericana e incluso que se contempla en la Ley General de Víctimas. Y luego las garantías de no repetición, platícales entonces qué significa. Porque lo que buscamos es que el Estado, aparte de que repare esta actividad irregular que le costó a los particulares, no sé, quizá la vida, quizá sus propiedades, quizá sus posesiones, entonces la no repetición, Tony, así de una manera muy llana, platícanos qué sería, porque la no repetición es no lo vuelvas a hacer. Es correcto. O sea, porque, por ejemplo, en el tema de cuando va el vehículo, llueve fuerte, se cae la llanta en un bache y bueno, pues hay que pagarle porque le corresponde al municipio o al Estado como tal arreglar las vialidades. Pero si no lo hizo en tiempo, si no lo hizo de manera adecuada, su actividad fue irregular y entonces ya cayó el BMW en un bache, hay que pagarle, no sé, a ver, por favor, ayúdenme, ¿qué se les ocurre que tendría que pagar el Estado? Primero, la llanta que se le tronó. La llanta. El rin. El rin. La flecha. La transmisión y los daños que se le hayan ocasionado. La grúa. Y la grúa y todos los daños. Entonces, muy bien, ya dijiste, o sea, todos nos va a costar pagarle a ese BMW por una actividad que el municipio o el Estado debió de tener cuidado y mantener las vialidades de manera adecuada. Pero la no repetición entonces significa que es una garantía que va a obligar al Estado o a no repetir la actividad irregular o a minimizar sus efectos. Porque, por ejemplo, si en el caso de los baches se detecta que el problema es de que la autoridad no tiene los elementos operativos suficientes para darse cuenta, ¿cuál sería una garantía de no repetición? Crear una página en internet que se llame mibache.com, donde nosotros como sociedad también le ayudemos al Estado. Si caemos en un bache o si vemos que existe un bache, un reporte efectivo. Y esa sería una garantía de no repetición. Luego, se vuelve a ocasionar el bache y vuelven a salir todos los demás. Mismo lugar, misma temporada de lluvias, ahora no es un BMW, un Mercedes. Un Mercedes. Porque no nos preocupan los bochitos, no nos preocupan... ¿Cómo no? Nos preocupan todos. No, lo que quiero decir es en la cuantía. ¿Por qué el Estado debe de cuidar la no repetición? Pero proporcionalmente hasta el bocho. El que trae un bocho es porque no trae el BMW. Ah, bueno, sí, esa es una lógica. Claro. Es cierto, eso es una buena Una lógica. cuestión de equidad. Vayámosle poniendo así, pero vamos, pagar cantidades pequeñas al Estado es como quitarle un pelo al gato. Lo que preocupa y ocupa, y por eso esta plática, porque fue el compromiso de café de la sesión pasada, invitar a un conocedor en la materia y decir, bueno, ok, tenemos el derecho administrativo, el derecho de la administración pública, el derecho que le aplica el Estado para cumplir de manera literal, de acuerdo a la norma, pero en la no repetición, si se repite, mismo bache y se repite, mismo bache y se repite. Es residente y el Estado lo es. Sí, totalmente de acuerdo. La reincidencia, ¿verdad? En las actividades. Totalmente de acuerdo. Y es que el problema de este tipo de garantías es de que suenan muy bonitas en la doctrina, sin embargo ya en la práctica es más complicado. Por ejemplo, decía el caso del bache. Si después se demuestra que no, ahora ya no es la aplicación, ahora es el material. Bueno, podemos cambiar el material como garantía de no repetición, pero pueden seguir surgiendo más particularidades. ¿Qué es lo que pasa? Lo que importa es evitar o disminuir los efectos de la no repetición. Pero, ¿qué pasaría, Tony? Me gustaría que nos dijeras qué va a pasar cuando el Estado se vuelve disidente en ese asunto. Pero, ¿qué te parece si lo hacemos después de esta pausa? Unos Claro. minutos. Ahora regresamos. Para el cafecito, ya para que estamos con todos ustedes, vayamos pues, al cafecito. Y tomar un poco de café y que nos lo platique. Ya estamos de regreso.